¿Qué tal? Bienvenidos. Qué gusto nuevamente estar en este espacio en el de Visión Colombia. Gracias a quienes nos acompañan a través de las diferentes redes sociales. Lo hacen a través de Facebook, a través de YouTube, a través de X, de Instagram, de TikTok. Estamos en todas las redes tratando de compartir los mensajes, sobre todo los mensajes principales, los que defendemos. Defendemos la democracia, defendemos el Estado de Derecho, defendemos las instituciones y por supuesto creemos firmemente en las libertades, en la libertad de empresa, en la libertad de expresión, en las libertades individuales. Y este es un espacio que lo que busca es un debate de ideas. Creemos que el país se debe construir escuchándonos los unos a los otros, construyendo, teniendo claro hacia dónde estamos yendo. Pero para esa claridad quizás tenemos también que entender en qué punto estamos, en dónde estamos y conversar y debatir con expertos, con personas que aporten sobre los temas de coyuntura y de actualidad. Hoy quiero dar la bienvenida a alguien que ya es de la casa, que por supuesto tiene la posta en muchas oportunidades, ha hecho el programa acá, Andrés Crone. Él es pues joven, líder, metido desde muy temprano en la política y ahora viene trabajando por la candidatura de Miguel Uribe y por eso hemos decidido hablar con él sobre cuál es el rol de los jóvenes rumbo a las próximas elecciones y qué está pasando dentro del Centro Democrático. Y hacemos esto, Andrés, un poco me parecería interesante si tú rápidamente puedes contextualizar a quienes han estado acompañándonos de qué es lo que ha pasado en estas últimas semanas, en estos últimos días con el Centro Democrático. Claro que sí, Ana María, pues en primer lugar un saludo muy cálido para ti, para la audiencia. Es un honor para mí volver a aparecer en este espacio que tanto le contribuye al debate democrático en nuestro país. Y bueno, es un momento de coyuntura interesante, estamos en época preelectoral y como cualquier ejercicio democrático en elecciones, pues tiene sus momentos complicados y tensos, ¿no? Eso es natural de la democracia y hoy lo estamos viviendo. En el Partido Centro Democrático se ha vivido una situación bastante particular en la medida en que los distintos precandidatos han tenido una discusión saludable, pero discusión en cuanto a la firma encuestadora que iba a llevar a cabo la encuesta para definir el candidato único del Centro Democrático para la presidencia de la República. Y mi candidato a la presidencia, Miguel Uribe Londoño, pues tuvo algunas críticas, algunos reparos sobre Atlas Intel, que iba a ser la firma encuestadora del Centro Democrático, y propuso algunas alternativas, y a raíz de eso se filtraron algunas comunicaciones entre la campaña de Miguel con el partido, particularmente con el director Gabriel Vallejo, y esto fue motivo de polémica porque estas comunicaciones se utilizaron para hacer política, desafortunadamente, y esto pues llevó a que la precandidata María Fernanda Cabal, la senadora de la República, pues también opinara muy abiertamente sobre este tema y pues eso llevó a un escándalo muy fuerte sobre la firma encuestadora al punto en el que ésta renunció a hacer la encuesta del partido, dejando pues abierta la posibilidad para que se apliquen los estatutos del partido y darle vía libre al presidente Uribe. Y a eso te iba a preguntar, Andrés. Estamos en el punto en que el presidente Uribe va a elegir el candidato. Y lo que se empieza a decir o se empieza a escuchar es, bueno, el Centro Democrático va a hacer una elección a dedo frente a una izquierda que estamos viendo se tilda mucho más de democrática al haber acudido a una consulta. Sí, así es, tal cual. Y es un escenario muy interesante porque pues los estatutos del partido lo permiten, por supuesto que permiten que el presidente Uribe, junto con el director del partido, es importante precisar eso, decidan quién va a ser el candidato y pues acaba de darse ese importante avance porque estábamos originalmente en la encuesta, en la consulta, y ahora se está discutiendo la posibilidad de participar en otros escenarios de encuestas propuestos por otros precandidatos presidenciales. Entonces es un escenario muy interesante, pero desafortunadamente esto ha llevado a una polarización interna del partido complicada, Ana María. Sí, y eso te iba a decir, qué tan sano, o sea, ustedes como jóvenes, ¿cómo están viendo esto? ¿Tú hubieses querido esta encuesta, hubieses querido que se vaya a una consulta? Es decir, que pues estamos hablando de un espacio democrático, estamos hablando que ustedes, sangre joven, vienen con otras ideas, con otra formación, que no quieres ese señalamiento o sí, o realmente es lo que el presidente Uribe diga un poco, pues
agrupa o bien representa el sentir incluso de los jóvenes que han venido trabajando por diferentes candidaturas. Pues Ana María, en primer lugar, yo creo que lo importante es precisar que todos estamos remando en un mismo barco llamado Centro Democrático, de manera que nuestro líder natural es el presidente Uribe y por supuesto que respaldamos lo que él decida en su capacidad de líder natural de nuestro partido. En esa medida yo creo que las decisiones que tome el presidente Uribe van a ser naturalmente las acertadas, pero en mi caso particular, pues por supuesto que respaldo a mi precandidato que es Miguel Uribe en las decisiones que él tome sobre su campaña y si él en su momento decidió pues hacer esas precisiones sobre la firma encuestadora, pues yo respaldo que la campaña lo haga. Ahora, desafortunadamente, sobre todo desde los equipos de jóvenes, a raíz de todo este escándalo de las filtraciones de las comunicaciones, empezó a haber una tensión muy fuerte, sobre todo entre los jóvenes con Miguel, agrupación de la que yo soy parte, y los jóvenes Cabal, los jóvenes de la campaña de la senadora Cabal, cosa que es muy desafortunada, porque yo creo que estamos en un momento de país tan dividido que no es sano promover división desde nuestro propio partido. Todos deberíamos estar remando hacia un mismo propósito, porque vuelvo a poner la analogía del barco, y en esa medida yo creo que hago un llamado a la unidad dentro del partido, porque sea cual sea el candidato que escoja el presidente Uribe, pues todos tenemos que respaldarlo de cara a 2026. Ahora, Andrés, hay la claridad de que incluso podría no ser nadie del Centro Democrático. Existe la posibilidad, pero pues la idea es que el partido tenga su candidato, el presidente Uribe y el director del partido lo han manifestado en varias oportunidades, y pues yo creo que tenemos que respetar el proceso también, porque si se ha adelantado un proceso de precandidaturas de los distintos candidatos, pues este proceso debe respetarse y se debería también respetar pues el derecho que tienen de ser candidatos a la presidencia. Entonces me parecería muy desafortunado que después de tanto esfuerzo que han hecho todas las campañas, la de la senadora Cabal, la de la senadora Paloma, por supuesto la de la senadora Paola y la de Miguel, porque ya el senador Guerra renunció, pues sería muy desafortunado que tanto esfuerzo de tantas campañas quede en el olvido por respaldar alguna otra candidatura. Por supuesto que cada la llamada consulta de marzo se puede dar una unión, pero el Partido Centro Democrático sí debería tener un candidato. Ahora, Andrés, hay algo que estamos quizás muy enfrascados o muy concentrados pensando en quién tiene que llevar las banderas por parte del partido para la presidencia o para la candidatura a la próxima presidencia, pero el legislativo va a ser fundamental. O sea, si de verdad es el poder legislativo, el Congreso de la República es importantísimo, quizás en estas próximas elecciones va a tener una mayor importancia. Y me atrevería a decir que desde el pacto histórico, por ejemplo, le están apuntando mucho más al Congreso que a la misma candidatura presidencial. Ellos saben que si controlan el Congreso, pues pueden manejar y aprobar y desaprobar varias reformas, varios planteamientos que pues en esta legislación no pasaron. Así es, Ana María, y en esa medida me permito celebrar que el presidente Uribe haya ratificado a Daniel Briceño como cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá. El liderazgo de personas como Briceño son necesarios, ese tipo de liderazgos en nuestra coyuntura actual, porque muestran que sí se puede hacer política bien hecha con principios y valores. Y tengo entendido que hay por ahí 180 precandidatos al Senado de la República por la lista del Centro Democrático, dentro de los cuales, por supuesto, el único confirmado es el mismo presidente Uribe, que es motivo de alegría para todos los que nos consideramos de alguna u otra manera uribistas. Y es por eso que yo creo que las listas al Congreso van a ser muy fuertes, sobre todo la lista a Senado, que parece que va a ser cerrada, para apalancar los candidatos que estén, por supuesto, antecediendo al presidente Uribe. Entonces yo creo que y ahí te pregunto, entre la múltiple variedad o la baraja que se está manejando en este momento de precandidatos a la presidencia, ¿no crees que tienen mayor poder, mayor papel protagónico y de aporte al país desde el Senado de la República? Porque es que si mencionamos, una Paloma Valencia ha sido una senadora extraordinaria, una María Fernanda Cabal ha sido también una senadora extraordinaria, es decir, todos ellos tienen los suficientes méritos. así es, Ana María, y pues por supuesto que tanto la senadora Cabal como la senadora Paola y Paloma también son extraordinarias parlamentarias y son extraordinarias precandidatas, la verdad sea dicha. Pero como yo estoy respaldando en este momento la candidatura de Miguel, pues por supuesto que me encantaría que se mantuvieran en el Congreso, en el Senado de la República, pero tengo entendido que ellas han precisado que esto no les interesa y que no lo harán.
pero son liderazgos importantísimos que suman, porque yo creo que un grave error es pensar que restan al partido cualquiera de los liderazgos, cuando lo que deberíamos estar haciendo es buscar unidad, ya sea desde la lista al Congreso o en respaldo a alguna candidatura única. Andrés, ya en la parte de logística, ¿para cuándo se calcula que el Centro Democrático puede tener definido un candidato? Porque pues va pasando el tiempo, van pasando los días, y yo creo que esta incertidumbre no es para nada buena para el electorado, incluso para los más fieles seguidores de ese partido político. Así es, y yo creo que es un motivo preocupante la división dentro del partido. El comunicado oficial, si no me equivoco, precisó el febrero de 2026 del año entrante como fecha límite para escoger candidato, pero algunos ofrecimientos como por el candidato Abelardo de la Espriella con respecto a algunas encuestas anteriores, pues yo creo que también se tienen en consideración. No puedo hablar en nombre ni del partido ni del presidente Uribe, pero tengo entendido como militante y como ciudadano que eso es una posibilidad que se está evaluando. Entonces yo creería que a finales de este año ya va a haber claridad frente al rumbo que va a asumir el Centro Democrático, pero entendiendo que el comunicado precisó que la fecha límite es febrero de 2026. Andrés, y te pregunto, como jóvenes que vienes tú apoyando la candidatura de Miguel Uribe, ¿qué pasaría en caso de que Miguel Uribe no sea el seleccionado por el Partido Centro Democrático? ¿Qué podría pasar con él? ¿Podría ser parte de un binomio vicepresidencial? ¿Podría ser parte de un Senado? ¿En qué puesto o qué rol le puedes ver jugando y aportando al país? Pues yo creo que esa pregunta deberíamos hacérsela a él, a ver él qué interés tiene en el país, en seguir participando en política, pero a mí me encantaría que siguiera participando en política, porque tiene toda la experiencia, fue senador de la República, secretario económico de la presidencia, y fue director gremial en la Federación Nacional de Cacauteros, entre muchas otros escenarios en donde le aportó al país, no solo desde la política y el servicio público, sino que desde la sociedad civil. Entonces yo creo que debería seguir participando, es una persona con experiencia, es una persona sabia que yo admiro profundamente. Cuando se nombró o se comunicó más bien que Miguel Uribe Londoño, o Miguel Papá, como le dijimos un tiempo, iba a ser el candidato o el precandidato que reemplazara a su hijo Miguel, que en paz descanse, pues yo fui un poco escéptico hasta que empezó a participar, hasta que empezó a hablar, y ahí fue cuando yo vi que él es el estadista que necesita Colombia, porque con Miguel Uribe vuelve la tranquilidad, vuelve la esperanza y vuelve la seguridad. Sin darme un nombre, me encantaría que me puedas ayudar y definir cómo ven ustedes los jóvenes. ¿Qué estás viendo tú? ¿Cuáles deberían ser las cualidades que debe tener quien aspire a la presidencia de la República en este momento, un momento absolutamente complejo, y cómo va a quedar el país? Pues que los augurios no son tan alentadores, es decir, hay un déficit, hay una falta de ejecución, hay un país absolutamente polarizado, dividido, hay un país en donde ha crecido muchísimo la inseguridad y la violencia. ¿Cuáles deberían ser esas características? Pues lo primero es entender que no podemos tener a nadie medianamente cerca a lo que fue el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque hubo muchas personas que participaron en esa coalición, en el Frente Nacional, e inclusive fueron parte del gobierno nacional, y hoy, al ver el fracaso de gobierno que ha sido en la presidencia de Gustavo Petro, pues se están distanciando, marcando distancia. ¿Quién? ¿Roy Barreras? Por ejemplo, Roy Barreras me parece una persona. Y Roy Barreras está hablando de que él es de centro, y la gente no, yo no sé cómo tan rápido se le olvida que fue parte de la campaña aférrima de Gustavo Petro, además parte del gobierno, ¿no? Activo. No solo, así es, Ana María, y no solo Roy Barreras, una persona como Claudia López que en su momento celebró de manera muy abierta el triunfo de Gustavo Petro, hoy está criticando sus decisiones, haciendo política populista para favorecerse en las encuestas. Me parece un grave error y no habla muy bien de su coherencia. Entonces yo creo que lo primero es que no solo para la presidencia, sino también para Congreso, no deberíamos respaldar a nadie que hubiera estado cerca del gobierno, y ahí también incluyo, la verdad sea dicha, a Alejandro Gaviria. Se está hablando de la posibilidad de que él sea candidato al Senado. Yo no respaldaría esa candidatura de ninguna manera porque estuvo involucrado en este gobierno y esas cosas no se deberían poder perdonar políticamente. Pues yo creo que Colombia necesita más que nada experiencia.
Yo creo, voy a poner una analogía muy boba y muy concreta, pero no por boba es menos cierta. Y es si yo estoy jugando fútbol y me parto un pie, yo no voy a ir donde un director de cine, donde un agricultor para que me lo revise. Voy de donde un ortopedista porque es el que me sabe solucionar el problema. Es lo mismo con el Estado. Necesitamos personas que sepan de las instituciones, que sepan de la democracia y que sobre todo sepan cómo gerenciar un país. Porque si bien hay muchos perfiles muy interesantes, como el de Vicky Dávila o el de Abelardo Laspriella, yo creo que necesitamos experiencia, seriedad y madurez. Y eso lo encuentro yo en Miguel Uribe Londoño. Ahora, siempre se habla, Andrés, como del tema del outsider y ha venido pasando, es un fenómeno que no se da únicamente aquí en Colombia, sino se da a nivel mundial y no es quizás por ese agotamiento y esa desconexión que tiene el electorado con la clase política tradicional. Seguramente, pero la solución no es odiar la política y no es odiar el político. Cuando hablamos de democracia, cuando decimos defender la democracia, necesariamente estamos hablando de defender la existencia de partidos políticos y de la existencia de políticos que busquen ganarse el respaldo de la gente mediante voto popular. Eso es democracia y uno no puede pretender defender la democracia sin defender la existencia de políticos. Lo que tenemos que hacer es que la gente se vuelva a enamorar y confiar en la política. Duro, sí, difícil, complicado, claro que sí, pero es posible, porque eso de que todos los políticos son ladrones es falso, es un imaginario. Claro que hay varios corruptos ladrones clientelistas, pero hay otros muy buenos, de varios partidos y de varias ideas, y esas son las personas que quienes pensamos distinto en democracia, que eso se trata la democracia, debemos respaldar. Y en esa medida yo creo que es importante ver ejercicios como lo fueron las elecciones a los consejos de juventud, que en Ajá. donde los partidos tuvieron una gran votación a diferencia de 4 años anteriores, en donde los movimientos independientes triunfaron. Y eso habla mucho de cómo están cambiando las tendencias electorales, por ejemplo, en los jóvenes, porque los jóvenes no solo están volviendo a confiar en los partidos y en el institucionalismo, por así llamarlo de manera un poco simplista, sino que en partidos de derecha también. Y yo creo que eso habla mucho. Pero ¿por qué? ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Chile, donde se inclina una balanza claramente por una derecha? ¿Y por qué hago este símil con Chile? Porque recordemos el estallido social que arranca en Chile, estallido social que se replica aquí en Colombia y en otros países, y ahora hay una inclinación muy, muy fuerte hacia la derecha. ¿Qué cambió, Andrés? ¿Cuál es ese cambio que la izquierda ofreció y no se cumplió y ahora lo puede capitalizar la derecha? Ana María, gran ejemplo, pero no es solo Chile, es toda la región, porque estamos saliendo de una década larga en donde la tendencia era la corrección política, el globalismo y uno ser muy aceptante e incluyente de todo. Y la gente se cansó, los jóvenes nos cansamos porque nos hemos venido dando cuenta que defender nuestras instituciones, que defender nuestros países implica asumir posiciones. Y la corrección política característica de los 2010 protagonizada, por ejemplo, por figuras como Barack Obama, pues ya no vende más, porque defender la democracia implica asumir posiciones, y en esa medida yo creo que la derecha ha triunfado, no solo en Chile, que va a triunfar ahora, espero, sino también en Argentina, en Bolivia, en Colombia en 2026, también se van a celebrar las elecciones en Honduras, en Estados Unidos, que llegó el Partido Republicano nuevamente a la Casa Blanca. Esta tendencia demuestra que estamos cansados de la corrección política que ha traído pobreza, que ha traído incertidumbre, que ha traído inseguridad. Lo que necesitamos son posiciones concretas, ideas firmes que nos permitan saber quiénes son los gobernantes que estamos eligiendo. Y en esa medida el ejemplo de Chile, en donde muy seguramente para segunda vuelta o balotaje se van a unir Kaiser con Kast y va a dar un triunfo aplastante a la derecha, pues eso manda un mensaje muy importante para las próximas elecciones en Colombia. Y ese mensaje es unidad. Nosotros desde la oposición tenemos que unirnos, tenemos que aprender del ejemplo y de los errores de otros países para no cometerlos nosotros acá. Oye, uno oye la unidad, Andrés, pero oye también enseguida es que los egos no permiten. O sea, es decir, como en un país como Colombia, eh, y con lo que tú dices, para llegar a ser un candidato a la presidencia, uno tiene que tener unas credenciales importantes, y no me refiero a unos títulos, me refiero a una experiencia, me refiero a un aprendizaje, me refiero a un conocimiento del país, de las instituciones públicas, del manejo de las instituciones públicas, pero también un manejo político, es que es fundamental. Y Andrés, aquí tenemos más de 100 personas que se creen
en la capacidad o les vendieron esa capacidad de que son aptos para ser presidentes. Es decir, uno tiene que saber hasta dónde estira los pies. Así es, Ana María, y en esa medida yo creo que una de las consecuencias desafortunadas de la Constitución del 91 fue permitir que cualquier persona pudiera montar un partido político con muy pocos requisitos, presentar unas firmas ante la registraduría y listo, he aquí un partido político con personería jurídica, o tantos movimientos independientes o candidaturas independientes, permitirlas. Claro que se deben permitir, pero tiene que haber límites, porque esta candidatitis, le digo yo, que estamos viendo en Colombia es muy dañina. Ahora, me parece muy triste ver como en el siglo XX, finales del siglo XX, teníamos estadistas que, si bien pensaban distinto, representaban el ser colombiano, como Álvaro Gómez y Luis Carlos Galán, y hoy en día tenemos segundas vueltas entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Paupérrimo, me parece que eso habla muy mal de la democracia y por eso tenemos que rectificar. Eso sí, yo creo que es importante decir que tenemos que respetar el derecho a participar en precandidaturas. Yo no veo ningún problema con que tantos buenos liderazgos, por ejemplo, del Centro Democrático, busquen tener el visto bueno del presidente Uribe y el aval del partido en consecuencia. Me parece muy bien que cada una de las campañas haga su ejercicio, entendiendo que alguna de ellas, solo una, va a ser elegida como la representante del partido de cara a las elecciones. Y debería pasar así no solo en todos los partidos, sino en todos los sectores políticos, como se hizo, por ejemplo, en el 2018, en donde la fórmula, la presidencia entre Iván Duque y Marta Lucía Ramírez se hizo a partir de una encuesta. Yo creo que deberíamos hacer lo mismo ahora porque esa candidatitis es equivocada, pero sí debemos respetar el derecho a participar y a darse a conocer en estos meses tempranos de la época electoral. Andrés, concuerdo contigo y como hemos hablado, cada uno de los aspirantes a la precandidatura en el Centro Democrático tiene sus cartas, tiene muy ganado ese espacio, pero ¿tú crees que va a haber la suficiente generosidad y también la suficiente inteligencia emocional para aceptar en caso de no ser electos o no tener la veña por parte del partido, de apoyar realmente a quien quede dentro de ese tarjetón? Participar en democracia implica ser consciente de que a veces se gana y a veces se pierde, y eso está bien. Y me parece muy preocupante la idea, que ni siquiera entretengo, de que alguna persona que no sea elegida candidata, por ejemplo, el Centro Democrático, decida respaldar una candidatura externa para no respaldar la candidatura del partido. Pongo un ejemplo, si la candidata es María Fernanda Cabal, la candidata del Centro Democrático, me parecería muy desafortunado el caso hipotético Sí, sí, sí. de que Miguel no la respaldara, sea ella la O candidata, viceversa. o viceversa, con cualquier otro candidato del partido. Yo creo que más que unión necesitamos coherencia, y si se dice defender las banderas del partido, se debe dejar a un lado el ego y entender que todos los precandidatos las defienden y las representan. Claro, cada uno a su manera, pero las representan, y en esa medida, quien sea elegido candidato del Centro Democrático debería contar con el apoyo irrestricto e inequívoco de cada uno de sus contendores en la precampaña. Andrés, ¿cuál es el espacio que ustedes están ocupando como jóvenes? ¿El espacio de las redes sociales o el espacio que para mí es fundamental, que es en territorio? El caminar en territorio, el escuchar los dolores que tienen los diferentes ciudadanos, los diferentes colombianos en cada una de las regiones del país. Pues Ana María, hace unos días, hace unas semanas, pues vimos como los jóvenes de la campaña de Miguel Uribe y los jóvenes de la campaña de María Fernanda Cabal, que se conocen como Jóvenes Cabal, pues fuimos protagonistas mediáticos por el tema de las filtraciones de las comunicaciones del candidato Miguel con el partido. Y esto es muy interesante desde un punto de vista de participación política porque demuestra que los jóvenes no solo importamos en los procesos electorales a la presidencia de la República, sino que también tenemos una voz y ha de ser oída. Y en esa medida, ambas cartas que redactamos, tanto el equipo de Jóvenes con Miguel como los Jóvenes Cabal en su campaña, pues se viralizaron porque expresaban inequívocamente las voluntades de los jóvenes que estamos... Y ahí te interrumpo, hay ese refrán que dice la ropa sucia se lava dentro de casa. Así es, totalmente de acuerdo. Yo parto de la premisa de que los jóvenes Cabal no tenían por qué sacar un comunicado en nombre de todos los jóvenes del partido, porque así lo hicieron jóvenes del Centro Democrático, sin tener ningún logo de Cabal por ninguna parte, pero si vemos los firmantes son personas oriundas de Soy Joven Cabal, pero firmaron en nombre de todos los jóvenes del Centro Democrático, cosa que no es cierta, y pues eso llevó a un alboroto.
Claro, Sí. hasta el punto que los titulares decían, jóvenes del Centro Democrático piden renuncia a Miguel Uribe como candidato. O sea, una cosa que uno decía, ¿a qué horas? Afortunadamente, pudimos dar una respuesta rápida haciendo un llamado a la unión, recordando a quienes firmaron esa carta original que todos somos parte de un mismo partido y que no hay razón para dividirnos, sobre todo desde jóvenes que todos estamos soñando con construir país. Y termino con esto, en esta idea. Somos todos miembros del Centro Democrático y tenemos que respaldar los procesos del Centro Democrático, y en esa medida tenemos que también respetar el derecho a discernir sobre ciertas cosas, pero los trapos sucios sí deberían lavarse en casa, pero no por eso uno no debe reaccionar cuando uno recibe un ataque. Ahora, Andrés, y ya, pongámosle, y te digo, el rol de los jóvenes como tú que están empezando política, que es, no sé, tratar de educar en democracia, que es tratar de escuchar, y esa escucha creo que es importantísima, pero esa escucha se hace en territorio o ustedes más como la generación, yo ya no sé, tú debes ser la generación Z. Sí, así es. Ustedes de la generación Z ven todo a través de las redes, a través de los celulares. Todas son importantes y al menos desde el Centro Democrático intentamos estar en todos los espacios posibles para conversar con la gente, entender sus problemas y por supuesto ganarnos su voto de confianza. Sería irresponsable afirmar que las redes sociales hoy no son un aliado importantísimo para la lucha democrática, sobre todo para nosotros los jóvenes que hacemos política a partir de las redes sociales. En mi caso particular, mi Instagram es como mi segunda hoja de vida, más o menos. Pero todo, por supuesto que uno tiene que seguir usando redes sociales, pero acompañarlo de hablar con la gente, porque es que la política se hace desde el territorio y con la gente. Entonces yo creo que hemos venido dando ejemplo, sobre todo desde el equipo de Jóvenes con Miguel, en la medida en que hemos acompañado a nuestro candidato a recorrer Colombia, hemos estado con él en los distintos rallies que le hemos organizado desde la campaña en distintas partes del país, para entender no solo qué problemas tienen los ciudadanos y los votantes, sino entender también cómo es su recibimiento frente a Miguel. Andrés, tengo que ir cerrando, tengo que ir finalizando. Te voy a pedir que te salgas del puesto de jóvenes con Miguel Uribe, de jóvenes en el Centro Democrática, de jóvenes en la política, y te voy a pedir que me contestes como Andrés Crone, un joven de, si no estoy mal, 20 años, o 19 o 20 años. 19 años. 9 años. ¿Qué sueñas para Colombia, Andrés? ¿Qué sueña Andrés? No, olvídate del político, olvídate del Centro Democrático. ¿Qué sueña Andrés para Colombia? Yo sueño con un país en donde uno pueda hablar por teléfono en la calle sin tener que tener ojos en la espalda. Sueño con un país en donde si uno inicia un proceso jurídico, no debería esperar meses enteros a que siquiera le den un auto admisorio de la demanda. Yo sueño con un país en donde uno puede moverse tranquilamente por el territorio nacional, conociendo las distintas regiones del país, sin tener que averiguar en qué partes hay guerrilla, en qué partes hay disidencias y en qué partes lo pueden secuestrar a uno. Y finalmente yo sueño con un país en donde cada vez más jóvenes colombianos queramos tener nuestras familias acá, educar a nuestros hijos acá, y acabar con esa tendencia de que todos nos queremos ir para afuera, porque afuera es donde están las oportunidades. Yo sueño con un país con oportunidades y un país con futuro. Eso es lo que yo sueño. Bueno, yo sueño que se te cumpla tu sueño. Ojalá, María, ojalá. Andrés, de verdad, como siempre, gracias por haber estado con nosotros en este espacio, hoy desde el otro lado, siendo entrevistado, pero pues ya en algún momento tendrás que venir a hacer este espacio y a acompañarnos con esas maravillosas entrevistas que estuviste haciendo hace un tiempo. Así que pues esta casa es tuya. Gracias por haber estado con nosotros en Visión Colombia. Ana María, muchas gracias y un saludo a toda nuestra audiencia. Así es, un saludo muy especial a ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir este espacio. Si creen que es importante lo que conversamos hoy, pues difúndalo, compártalo con la mamá, con el amigo, con el vecino, con todos. Lo puede hacer por Facebook, lo puede hacer por YouTube, lo puede hacer por TikTok, lo puede hacer por Instagram, lo puede hacer por todas las redes sociales y mañana nos puede escuchar por nuestro podcast a través de Spotify. Que tenga un buen día.